Hay un ejercicio para pensar la fecha que tiene que ver con la práctica del mejor oficio del mundo, que es el periodismo. 5 preguntas y un borrador de respuesta para cada una de esas cuestiones. El qué del golpe, los quiénes del golpe, el cómo del golpe, los cuándo y los por qué, los cuándo y los dónde y los por qué. Tal vez vamos a empezar por el final porque es lo más simple y tiene que ver con lo que recién decía la diputada Malfesi. Para muchos de nosotros, la memoria integral o la historia integral se va a completar cuando sepamos dónde están los cuerpos de nuestros 30.000 desaparecidos, dónde están cada uno de los 500 chicos apropiados. Ahí va a haber memoria completa. Y también memoria completa significa hablar de verdad, con fundamento. Significa hablar que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y que se le llama delitos de lesa humanidad al que comete el Estado. Que después todas aquellas causas que tuvieron que ver con organizaciones civiles fuera de la ley, como recién apuntaba la diputada Malfesi, lo que cometió o se le adjudicó cometer a Montoneros, al Ejército Revolucionario del Pueblo, tuvieron todas causas que se fueron iniciando. Pero más allá de esto, que además tiene directa relación con una discusión de fondo que claramente hay que dar, hay algunas cuestiones muy importantes en relación con el presente, porque efectivamente el pasado está abierto en el presente. Y está abierto en el presente sobre qué fue el golpe y cómo fue el golpe, y se explica casi por las consecuencias. En 1983, cuando se cierra el terrorismo de Estado en la Argentina, quedan 30.000 desaparecidos. Los 30.000 desaparecidos reflejan el porqué del golpe. 6 de cada 10 de cada una de las personas desaparecidas tenía entre 15 y 25 años. Primer elemento. Había una marca, un objetivo, disciplinar a los sectores juveniles. Segunda marca del sistema. 6 de cada 10 desaparecidos eran obreros y empleados. Conclusión, 6 de cada 10, la mayoría trabajadores y trabajadoras. El objetivo del golpe se ve en la consecuencia. El objetivo del golpe que se ve en la consecuencia es ir en contra de la clase trabajadora. Ese es uno de los porqués, pero lo dice absolutamente de forma abierta quien planificó los centros clandestinos de detención de personas en las 6 provincias que respondían al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. El Comando del Segundo Cuerpo de Ejército tenía base en la ciudad de Rosario, en la calle Córdoba y Moreno, en donde hoy está el Museo de la Memoria, y 6 provincias: Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. El Ejército le llamaba a eso la gran unidad de batalla del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. El 15 de septiembre de 1975 asume Ramón Genaro Díaz Besone como titular del Segundo Cuerpo de Ejército, planifica estos centros clandestinos de detención en las 6 provincias argentinas, y cuando se va, el 12 de octubre de 1976, lo reemplaza Leopoldo Fortunato Galtieri, que se termina yendo después, en 1979, va al primer Cuerpo de Ejército y después nos lleva a Malvinas. Pero cuando se va Díaz Besone, en él me quiero detener, en septiembre de 1977 vuelve a la ciudad de Rosario, Bolsa de Comercio de Rosario, Córdoba y Corrientes, alfombra roja, 200 empresarios de pie lo aplauden de pie a Ramón Genaro Díaz Besone porque había generado la desarticulación especialmente de las comisiones gremiales, las comisiones internas de fábrica. Y ahí dice Ramón Genaro Díaz Besone el porqué concreto del golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender al capital y la empresa privada. Nada de ser nacional, nada de ideales sanmartinianos, nada de valores patrióticos. Había que defender al capital y la empresa privada, y por eso la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores. Clarísimo. Sangre derramada de los trabajadores para que ganen los integrantes del poder económico de entonces y de hoy. El 5 de julio de 1982, después de la Guerra de Malvinas, un tal Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda de cada empresa, entre otras, la deuda que él había iniciado en Asindar
porque José Alfredo Martínez de Oz era el presidente del directorio de Asindar, cuando el 20 de marzo del 75 mandó a secuestrar a 200 delegados de fábrica, 68 de los cuales hoy están desaparecidos. Cavallo, presidente del Banco Central, Martínez de Oz había sido ya el ministro de Economía, firma un decreto por el cual se le autoriza a Asindar a tener 600 millones de dólares de crédito. Crédito de la empresa privada. 5 de julio del 82, Cavallo, como presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza esa deuda externa que hasta el día de hoy el peso es agobiante sobre la vida cotidiana de nuestro pueblo. Las empresas que formaron parte del grueso y del corazón de esa deuda externa, que creció de 5.000 millones de dólares a 43.000 millones de dólares, nada más y nada menos, fueron las mismas que después aparecieron siendo juzgadas porque daban la lista de los delegados de fábricas que iban a ser desaparecidos. Desaparecedores, endeudores, son los que van a generar la desocupación en los años 90 y ese poder económico hoy está absolutamente vigente. 50 años después, Presidenta, cuando uno escucha al presidente de los Estados Unidos convocando a una docena de presidentes de Sudamérica, devolviendo la idea de la doctrina de seguridad nacional, porque todo esto se hizo porque había una teoría militar por detrás, que era identificar al enemigo como el delincuente terrorista subversivo. Después eso fue reemplazado por la doctrina de seguridad continental con el narcoterrorismo. Los Estados Unidos ahora convocan a nuestro presidente y le dicen: vamos a hacer ahora el escudo de las Américas. Y en ese escudo de las Américas, el ejército nuestro, que es capaz de meter una bomba por un departamento, como dijo Trump en esa conferencia de prensa, los va a educar a los ejércitos de cada uno de sus países para generar control sobre sus poblaciones. Es la resurrección de la doctrina de seguridad continental, ahora enancado, cabalgando sobre la imagen del narcoterrorismo. 50 años después, viene bien también pensar que esto ya fue educado y planificado. En 1958, el Instituto Geográfico Militar, con un santafesino a la cabeza, Alcides López Aufrán, hombre de la ciudad de Venado Tuerto, recibió a instructores franceses en la tortura y creó el Servicio de Inteligencia del Ejército. 2 años después se creaba la Secretaría de Inteligencia del Estado y a partir de entonces se empezaba a instruir a Fuerzas Armadas e integrantes de las Fuerzas de Seguridad provinciales en la tortura. Aparecen tipos muy siniestros en la historia nuestra, como por ejemplo un tal Agustín Fesset, que después va a ser el jefe de la vida y la muerte justamente del Servicio de Informaciones, por donde pasaron 1.800 personas detenidas entre 1976 y 1979. Después vinieron los manuales de contrainsurgencia pagados por el Instituto Geográfico Militar, el secuestro de bebés planificado a partir de ese momento. Así que la gran cuestión es saber 50 años después qué hacemos nosotros con todo esto. Planificación del poder económico como gran titiritero y los títeres macabros que secuestraban, torturaban, violaban, robaban. La sangre derramada por los títeres macabros. Ahora, los titiriteros del poder económico, esos siguen siendo los que hoy concentran y extranjerizan la riqueza en la Argentina. 50 años después, la memoria también debe servirnos para profundizar la justicia sobre ese poder económico, sobre los titiriteros. Allí sí va a tener sentido la cuestión de la democracia. Muchísimas gracias, señora presidenta.